vamos a calcular igualito. ¿Sí? Igualito para la reducción por ciclos va a ser la misma fórmula. Vamos a tener costos y duraciones normales y tope. Entonces con eso la vamos a poder calcular. Hasta aquí estamos a la par. Salud. Con el método de reducción por ciclos. La única diferencia es esta, ¿vale? Que vamos a calcular las diferencias que existen entre la duración deseada y en este caso la duración de cada una de las rutas. Entonces es lo mismo pero diferente método. Así es. Hasta aquí vamos igual. ¿Vamos a seguir haciendo redes en esto o no? No, en esta no. Tienes que hacer la red una vez. Sí, ya. Pero hasta ahí. pero sin... Con el que caiga. ¿Con cada quien elija? Normalmente. Ambos. Ok, entonces de ahí vamos con lo que es el paso 6. Esta es como que la parte principal de lo que es el método SA. Esta columna, tablita, nosotros la podemos a lo mejor alimentar con alguna información adicional, pero bueno, las columnas que vienen aquí son las mínimas indispensables para poder llevar a cabo el método. ¿Vale? Esta matriz de tiempo, si se fijan, vamos a tener las actividades. Podemos tener n cantidad de actividades. Si tenemos 20 actividades, pues con la pena las filas van a ser 20. ¿De acuerdo? De lo que es la otra columna hacia su izquierda, vamos a tener lo que es el costo marginal y la posible reducción, que esos datos ya los tenemos o ya los podemos calcular sin ningún problema. Aquí vamos a tener un costo y aquí vamos a tener una X duración, ¿no? Una cantidad de días. Hasta aquí estos tres datos siguen igual. A su vez vamos a tener que agregar n cantidad de columnas dependiendo la cantidad de rutas que tengamos en el proyecto. En este caso, pues yo tengo 3 rutas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo, de acuerdo a mi red, 3 caminitos diferentes por los cuales puedo llegar al final, desde A hasta E. ¿De acuerdo? Aquí en la parte de abajo vamos a colocar cuál es la necesidad de acortamiento. Dijimos que iba a ser la duración deseada menos, lo que es la duración de la ruta menos la duración deseada, asumiendo que la duración de la ruta va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y la duración deseada va a ser un número más corto. ¿Siempre es así o puede variar? Vamos a usar nosotros ese orden. Obviamente va a haber rutas que a lo mejor sean mucho más cortas que la duración deseada y nos va a dar un valor negativo. Ese valor negativo pues lo vamos a poner en 0. No tiene una necesidad de acortamiento, ¿de acuerdo? Pero siempre la duración de la ruta buscamos que sea mayor o esperamos que sea mayor, porque si no, si ponemos una duración deseada más chica a lo que dura el proyecto, más grande a lo que dura el proyecto, pues no tiene caso ni empezar a hacer el método. ¿Por qué? Porque la duración ya está, ¿sí? O eso que tú quieres incluso la sobrepasa, entonces no hay necesidad de aplicar nada. Entonces esa diferencia nosotros la vamos a colocar aquí, ¿sí? Que a lo mejor esta tiene de 1, esta tiene de 2 y esta tiene de 3. El hecho de que exista una necesidad de acortamiento en la ruta, eso lo vamos a conocer como una ruta activa. Cuando esto esté en 0 o no tenga una necesidad de acortamiento, lo vamos a poner como una ruta inactiva. Como les decía, a lo mejor aquí podemos tener un número negativo. El hecho de tener un número negativo me dice que la ruta dura menos de lo que yo quiero. Entonces, el valor negativo lo vamos a poner en 0 y lo vamos a colocar luego como una ruta inactiva. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ya tenemos las rutas, necesidades de acortamiento, actividades, costos marginales, posibles reducciones. Pero dijimos que nosotros íbamos a manejar el costo marginal efectivo. No íbamos a manejar únicamente el costo marginal, sino lo íbamos a hacer de manera
efectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí yo pongo mis rutas. ¿Qué son mis tres rutas? A, B, A, C y D. ¿Cómo está la red? No lo sé, pero esas son mis rutas. Entonces, lo que yo voy a ver aquí en la intersección entre las filas de mis actividades y las columnas de mis rutas, voy a tachar aquellas columnas, aquellas celdas en las que la actividad no participa, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad A participa en la ruta 1, participa en la ruta 2, pero en la ruta 3 no, ¿de acuerdo? La actividad B en esta participa, pero en esta 2 no participa. La actividad C únicamente participa en la ruta del medio. La actividad D en esta no participa y la actividad E en estas no participan. Estas celdas las vamos a cancelar. ¿Por qué las vamos a cancelar? Porque no tienen relación, nunca se van a poder llegar a juntar, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí veo que la actividad A participa en dos rutas, una y dos rutas por ahorita activas. Por lo tanto, mi costo marginal efectivo va a ser este costo que tengo aquí dividido en el número de rutas activas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí tengo que su costo marginal son 15 centavos, pues su costo marginal efectivo va a ser, bueno, participando rutas con necesidades de acortamiento, pues esos 15 centavos lo divido entre 2 y su costo marginal efectivo sería de 0.075, ¿de acuerdo? Y entonces ya esa información la podemos colocar en este espacio que lo dejamos, lo partimos por mitad, en la parte de arriba ponemos el costo marginal efectivo y en la parte de abajo ponemos la posible reducción, o sea, va a ser una posible reducción de 3. Entonces yo aquí puedo colocar el 0.075 y abajo el 3, el 0.075 y abajo el 3, ¿de acuerdo? Es simplemente ir acomodando la información. Lo único que les recomiendo yo es de que esto no lo pongan tal cual en el centro. Háganlo un poquito a la izquierda porque los vamos a ir modificando dependiendo cómo vayamos avanzando en la reducción. El 3 es por la posible reducción. El 3 sería por la posible, ¿sí? En la intersección de la actividad con la ruta vamos a colocarle su costo marginal efectivo y vamos a colocarle su posible reducción, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Pues ahorita no, ahorita nada más es en la parte de la común. Ya cuando empecemos a irlos manejando, ahí es donde va a haber Maestra, por acotar de que... Por acortar es la diferencia que hay entre la duración de la ruta, cuánto dura la ruta AB, le vamos a restar lo que es la duración deseada. Vamos a ver cuánto le debemos de restar o cuánto le debemos de cortar para que esa ruta... Es lo que había puesto de ruta, duración de la ruta menos... Así es, duración de la ruta menos la duración deseada. ¿Vale? Conforme nosotros vayamos avanzando, perdón, esos números que están ahí son las rutas que están, o sea, por ejemplo, 1, ruta activa. no, aquí en la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3. Ah. No sabía qué ruta sabía. Si encuentro yo 20 rutas en mi red, van a ser 20 columnas las que voy a colocar. ¿Y cuándo hay ruta activa? Cuando tiene una necesidad de acortamiento. ¿Y cómo sabemos que sea un número? Cuando es un número mayor a 0. Mayor a 0. Cuando la diferencia entre la duración real y la duración deseada sea mayor a 0, es una ruta activa, porque hay una necesidad de acortamiento. No tiene que ver con lo que está arriba. Hasta que si por ejemplo no se fueran 20 rutas y 5 son inactivas, no. Las puedo colocar porque sí, y debo de evidenciar el por qué las voy a sacar del juego, ¿de acuerdo? Por ejemplo, iba a esa parte. Si yo digo que por acortar aquí, a lo mejor me salió menos 3, yo no me la voy a poner menos 3, yo le voy a poner un 0, ¿de acuerdo? Porque en los tiempos pues no tenemos números negativos. Entonces, si yo hago mi análisis y veo que en la ruta 2 no tengo una necesidad de acortamiento, pues prácticamente yo esta ruta la voy a eliminar, ¿sí? O la voy a sacar del juego. ¿Se acuerdan cuando
veíamos que teníamos posibles reducciones cero, que les decían automáticos, si una actividad no tiene posible reducción, pues ya sáquenla. Sí, menciónenla, pero desde un momento no la volteen ni a ver. ¿Por qué? Porque no la van a poder seleccionar nunca. Entonces es lo mismo aquí. Si ustedes tienen una ruta y que ya saben que su necesidad de acortamiento es cero, la tachamos. Entonces, si la tachamos, este costo marginal ya no es el correcto. ¿De acuerdo? Este costo marginal efectivo ya no es correcto. ¿Por qué? Porque A participa ya nada más en una sola ruta activa. ¿De acuerdo? Entonces, este punto 0.75, pues ya no es punto 0.75, ahora sí va a ser Punto 15. punto 15. Y su posible reducción va a seguir siendo la misma. ¿De acuerdo? 3 es la posible reducción. No es el, es simplemente los dos datos. Igual, mande. Y si por ejemplo, no sé, A solamente tuviera que ver con ruta 3, que es inactiva, ahí el CM no se hace entonces. No. Ya no, o sea, lo podrías calcular si quieres, pero no lo vas a tomar en cuenta. ¿Sale? Esa es otra cosa. A lo mejor hay una actividad que tiene una posible reducción, pero las rutas en las que participa no necesitan acortarse. ¿Sale? Entonces ahí prácticamente no la podemos cancelar. ¿Por qué? Porque tiene posible reducción, pero no la vamos a meter nunca al análisis o no la vamos a seleccionar nunca porque no afecta a ninguna ruta. ¿Sale? O porque su afectación no va a beneficiar, en este caso, al proyecto. Otra cosa, cuando tengamos una posible reducción cero, así como cancelamos nosotros las columnas, pues bueno, también vamos a cancelar lo que son las filas. Al final, ya cuando terminemos todo el ejercicio, vamos a tener prácticamente un rayoneo parecido o lo más parecido a este. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el examen me ha pasado muchas veces que al final, en los últimos 5 minutos, pues ya resuelve la red 1 completito y ya nada más le hacen la tachadera. Al final les digo, todas las columnas se tachan, todas. ¿Sale? Entonces, nada más me entregan la tabla ahí toda rayoneada. Pero como les decía, esto lleva una trazabilidad, esto lleva cierto procedimiento y que también uno se da cuenta si lo siguieron o no lo siguieron. Entonces al final va a quedar, o sea, todas las... Al final todas las columnas deben de quedar rayadas. Las columnas. Sí es las columnas, no todas las filas. ¿Por qué no todas las filas? Porque a lo mejor va a haber actividades que todavía tengan posible reducción. Entonces yo una actividad no la puedo cancelar si todavía tiene una posible reducción. Solo cuando su posible reducción llegue a cero. Ojo, eso es cuando el problema tiene solución. ¿Qué quiere decir? Cuando las propias actividades del proyecto te permiten llegar a esa duración deseada. Si de alguna manera no puedes llegar a esa duración deseada por las propias naturaleza de las actividades, te va a quedar una o dos rutas activas. Pero te van a quedar prácticamente todas las filas canceladas. ¿De acuerdo? Entonces puede haber esas dos vertientes. Posible reducción del tiempo normal menos el tiempo tope. Entonces el resultado que nos va a arrojar una ruta más probable. El resultado, ¿qué es lo que nos va a arrojar? Es de que todas las rutas midan o todas las rutas duren al menos o menos de la duración deseada. Todos los caminitos no sobrepasen la duración deseada. ¿Vale? Eso es lo que nos va a arrojar. ¿verdad? Y aquí en los costos pues no nos vamos a meter ahorita porque los costos se van a calcular hasta el final. ¿Vale? Era lo que decía, que dejáramos espacio porque se van a anotar varios. Se iban a ir borrando. Por ejemplo, que cuando pongan esto, pongan el dato aquí y lo pongan aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya cuando empiecen a cambiar, esto no va a ser ya, si lo reduje 1, lo reduje 2, pues aquí va a quedar su nueva probabilidad de reducción, posibilidad, perdón, de reducción, y aquí arriba ya va a quedar su nuevo costo marginal. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí se va a ir moviendo.
¿De acuerdo? ¿Quiere que lo tachemos o lo borramos? ¿Qué? Ese dato. ¿O quiere ver qué es? No, es que se tiene que ir tachando para que tú puedas ir viendo la trazabilidad también. Si lo borras ya no vas a ver de dónde viene. Entonces, si lo quieres corregir, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a tener que iniciar otra vez desde cero. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Es nada más el acomodo. Los puntos 7 y lo del costo marginal efectivo. Ok. ¿Qué hacíamos después? En el método por ciclo, primero seleccionábamos la actividad a reducir, pero nos íbamos ya a rutas críticas. ¿Sale? Aquí, como las rutas críticas, sí las vamos a empezar primero a cortar, pero como tomamos en cuenta todas las rutas, pues aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar la ruta o seleccionar la columna a la cual queremos afectar. ¿Cómo vamos a seleccionarla? Pues vamos a seleccionar aquella ruta que tenga la mayor necesidad de acortamiento, que su filita donde diga por acortar sea la más alta. ¿De acuerdo? Entonces, si de alguna manera esa necesidad de acortamiento es igual en 2 o más rutas, vamos a elegir aquella que tenga la actividad con el menor costo marginal efectivo. ¿Qué quiere decir? Podemos tener un empate en necesidades de acortamiento en n cantidad de rutas, pero el desempate va a ser ese. ¿Sí? Vamos a tomar aquel que tenga la actividad más barata. ¿Sí? Y como segundo paso, una vez que escogimos la ruta, vamos a seleccionar la actividad de esa ruta que vayamos a cortar. Aquí ya la seleccionamos de default. ¿Tiene el mismo valor? ¿De qué? La radiación. O sea, ¿tiene el mismo costo marginal efectivo? Ok, vamos al siguiente punto de desempate, que eso lo hacemos acá. El siguiente punto de desempate es cuál actividad de esas que estás analizando ataca a más rutas inactivas. A más rutas activas primero. ¿Por qué? Porque vas a atacar o vas a tener mayor cantidad de beneficios con el mismo acortamiento. ¿Sí? Y si todavía me dicen, necesitas tener la misma cantidad de rutas activas, nos vamos a la parte de rutas inactivas. ¿Sí? Aquella que afecte un poquito más. ¿Vale? Les decía, esto es para seleccionar la columna. Después vamos a seleccionar la actividad que vamos a cortar. Y en este caso, igual que arriba, pues bueno, vamos a escoger aquella que tenga ese costo marginal efectivo más bajo. ¿De acuerdo? Y claramente que tenga una posible reducción mayor a 0. ¿Sí? Si de alguna manera dentro de la columna tenemos también empates en cuanto a costos marginales de las actividades, pues ¿cuáles van a ser los criterios de desempate? Lo que les comentaba su compañero. Rutas activas. Aquella que participe en una mayor cantidad de rutas activas, la podemos seleccionar. Si participan en la misma cantidad, en este caso de rutas activas, podemos incluir lo que es aquella que podamos acortar lo más posible. Va a haber algunas actividades que la podamos acortar 4, va a haber otra actividad a lo mejor que la podamos acortar 3. Entonces me voy a ir por la que puedo acortar en 4. Maestra, ¿cuál es la diferencia? Porque en ambas primero dice que elegir que tenga la actividad menor con CME y luego dice de actividad a cortar que aquella con el CM menor. O sea, es lo mismo, ¿no? Si tú tienes una columna o tienes rutas con la misma necesidad de acortamiento, su desempate va a ser con base en la actividad que vas a seleccionar. Entonces aquí arriba agarras la que tiene el coste marginal efectivo más chico. Pero de la Sí, de la ruta, no, de las rutas. Por ejemplo, hay 2 rutas en empate y una es AC y la otra es BC, un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vas a ver de esas actividades cuál es la que tiene el costo marginal efectivo menor. Pero, por ejemplo, seleccionamos ya la ruta 1 y esa ruta 1 tenemos que seleccionar la actividad, ya sea A o C, ¿no? Exactamente. Dependiendo del cual tenga el costo marginal efectivo menor. Dependiendo, si la actividad se escoge, dependiendo cuál sea el costo marginal efectivo más bajo.
Ojo, lo de aquí de arriba es como adelantarnos un paso. Si tenemos un empate en la necesidad de acortamiento, tenemos que irnos luego a la actividad del costo marginal efectivo menor. ¿De acuerdo? Entonces, en automático, cuando tengamos esa situación aquí arriba, paso 8 completo, lo vamos a hacer en un solo momento. Si nada más tenemos una ruta con una cantidad de acortamiento mayor, ahora sí, de esas actividades dentro de esa ruta vamos a escoger la que tenga el costo marginal efectivo menor. En ambos casos, si el costo marginal efectivo de esas actividades sigue siendo igual, o hay un empate no solamente en la columna, sino también en las actividades, en el costo marginal de las actividades, ya nos vamos a las siguientes. Vamos a ver cuál de esas actividades que tenemos empatadas de alguna forma afectan a una mayor cantidad de rutas activas. Si afectan a la misma cantidad de rutas activas, nos vamos al siguiente criterio de desempate. ¿Cuál es la que podemos reducir aún más? Si se pueden reducir en la misma cantidad ambas, nos vamos al siguiente. No solamente tomamos en cuenta rutas activas, también metemos rutas inactivas al juego. ¿De acuerdo? Eso solamente si persisten lo que es los empates. Si después de que ya vamos por el tercer desempate de las rutas inactivas, pues ya ahora sí la que escojas va a ser el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, pues prácticamente si nosotros traemos el empate desde la columna o desde la necesidad de acortamiento, pues vamos a hacer todo en conjunto y ya vamos a obtener qué actividad y en cuánto tiempo la vamos a acortar. Si no, lo vamos a tener que hacer en dos pasos. Primero seleccionar la ruta y hasta después de esas actividades de la ruta seleccionar la actividad con menor costo marginal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Y de ahí, una vez que seleccionemos lo que es la actividad, nosotros vamos a tener dos opciones para reducir las unidades de tiempo. Una va a ser su posible reducción y la otra va a ser las demandas insatisfechas. La posible reducción es de la actividad. Ahí no le podemos colgar ninguna otra. Es de la actividad netamente. Las demandas insatisfechas, estas van a ser el por acortar pendiente de las rutas en las que participan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la actividad que voy a acortar es la actividad A y yo sé que participa en la ruta AC y en la ruta AB, tengo que ver la necesidad de acortamiento que tiene cada una de ellas. Si esta tiene una necesidad de acortamiento de 5 y esta tiene una necesidad de acortamiento de 4, lo debo de considerar en el análisis. Y siempre voy a escoger el mínimo de mis opciones. Aquí primero me dice las demandas insatisfechas. Mis demandas insatisfechas serían la necesidad de acortamiento de la ruta AC y la necesidad de acortamiento de la ruta AB. Entonces, lo puedo acortar 3, lo puedo acortar 4, pero también debo de considerar su posible reducción. Y a lo mejor la posible reducción de A es 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para poder saber cuánto acortar esa actividad que seleccioné, tengo que ver esas posibilidades. Maestra, me confundí. El 3 no era el PR de la actividad. Te los pongo al revés. ¿Vale? Ok, el PR es el 2. Puede ser cualquiera. O sea, el orden no te afecta. ¿Y el 3 en qué? Siempre vas a poner el mínimo. ¿Qué es lo que tienes que poner en esa parte? Los Posible reducción insatisfechos. y De la demandas actividad. insatisfechas. Y ya. por ejemplo, fueron esas. Sí, por ejemplo, te decía demandas insatisfechas, necesidad por acortar de AC es 3, necesidad de 5, perdón, y necesidad de acortar a B, 4. 4. Y ese 4 se puso ahí. ¿Y el 3 fue de otra? El 3 fue de la posible reducción. ¿De cuál? De la actividad que seleccionaste, que en este caso es A. 5. ¿Ya? Pero, ¿no era el ¿Cómo 2? salen dos? ¿Qué? ¿El 2 no era la posible reducción de la actividad?
No sé cuánto sea la posible reducción No, de la es un actividad. es ejemplo, Eso es ¿no? como la tabla, ¿no? Es lo que viene Es en un la tabla. supositorio. Es un supositorio. ¿Cómo? Lo único que necesito es esto. Aquí mínimo vas a tener dos números. Posible reducción y la necesidad de acortamiento de la ruta en la que participa. Si la actividad participa en 2 o más rutas, pues bueno, tus opciones van a ser más. Si son 3 rutas en las que participa, vas a tener 4 números en los cuales escoger. Las necesidades de acortamiento de las 3 rutas en las que participa la actividad y su posible reducción. Entonces el 4 y el 3 son las de demandas insatisfechas de las otras rutas, por así decirlo. Exactamente. Es que había 3 números y decía que era, o sea, que el PR Aquí era la arriba te actividad. los puse como posible reducción y demandas insatisfechas. Nada más que aquí abajo, el orden, nada más lo invertí. Primero coloqué las demandas insatisfechas y después coloqué la posible reducción. Realmente no llevan un orden, simplemente que debes de considerar todas y cada una de Entonces ellas. las demandas insatisfechas de la actividad en donde Lili. participan las rutas. Calla tu novio. Las demandas insatisfechas es el acortamiento que ocupan las rutas en donde participa la actividad. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Pero no le cambié. Una fotillo. Es que eso de suponer confunde un poquito. Sí, es supositorio. Estoy suponiendo porque no viene Por eso, o sea, si tuviéramos datos sería más complejo. Es como si fuera el PR y el PRH. El PR que en este caso van a ir a jugar el papel de la necesidad de acortamiento de la ruta. Y el PRM sigue siendo el mismo, la posible reducción o las posibles reducciones de las actividades, pero aquí como vamos a mencionar únicamente una, no vamos a poder hacer por grupo, es que hacer una, ¿vale? Ahí es posible reducción. Creo que es más porque se está extendiendo, pero creo que está más fácil que la tenemos. Ah, Ahí va. ¿Se acuerdan de este ejercicio? qué recuerdos. ¿Cómo se me va a olvidar? Pues perfecto, sobre ese ejercicio vamos a empezar a practicar. ¿Por qué sobre este? Porque ya lo tienen. Ya no me van a poder decir, ay, es que no he calculado los costos marginales. Los costos marginales ya los tienen, las posibles reducciones ya las tienen. La red ya la tenemos, la duración ya la tenemos. Las rutas, ¿cuáles son? En este caso, mi ruta Sí. crítica sí es ACE, pero dijimos que en SAM íbamos a tomar en cuenta todas las rutas que podemos encontrar. Entonces, primera ruta que yo encuentro es AD. ¿Cuánto dura la ruta AD? 10 más 24. 24. Dura 34. ¿Sale? Segunda ruta. ACE. A 78. Y esa dura los 38, ¿no? Ya no lo puedo no lo debo ni de contar, porque ya sabemos que ruta crítica es la que le da la duración al proyecto. Tercera ruta va a ser la E, que sería 12 más 20, que serían 32 días. ¿Sí? Es la única diferencia que tendríamos del método de reducción por ciclos al iniciar con este. ¿Vale? Vamos a considerar todas las rutas. En pocas palabras, aquí no tendríamos ni que calcular holguras, porque no las vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, ya tenemos las 3 rutas. ¿Sale? Estos costos, se supone que ustedes ya los tienen. ¿Las holguras? Porque aquí no ocupamos las holguras. Aquí para el método SAM no ocupamos las holguras. ¿De acuerdo? Entonces, no las vamos a colocar. Nada más voy a ir con los costos marginales. No me acordé. Entonces, con esa información, nosotros vamos a hacer la tabla.
B, C, D, E. Costos marginales de A era 0.07, de B 0.09, 0.05, 0.10, 0.12. Y posibles reducciones 3, 6, 5, 11 y 6. Hasta ahí vamos bien. No saqué, ahora sí no supuse ningún dato. Son los datos que teníamos de la red. ¿De acuerdo? Sí. Ok, las rutas. Las rutas dijimos que era la ruta AD, la ruta ACE y la ruta BE. Tenemos esas tres rutas, ¿sí? La primera ruta dura 34 días, la segunda dura 38 y la tercera 32. dura 32. No alcanzan a ver ahí arriba, pero el patrón me dijo que la duración deseada era de 24 días. Yo necesito que ese proyecto, a Dios que le tenga que hacer, pero debe de durar 24 días. Entonces, la ruta AD le debo de bajar 10, la ruta otra 14 y esta 8. Entonces, yo ya tengo las necesidades de acortamiento que serían 10, 14 y 8. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. Perfecto, entonces ya puedo borrar todo esto. ¿Qué es lo que sigue? Saber cuál es ¿Ruta la activa o actividad ruta- de la ruta, ¿no? Vamos a empezar. Para empezar, todas mis rutas van a estar activas ahorita. ¿Por qué? Porque todas tienen una necesidad de acortamiento. ¿De De cero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver dónde participa cada una de las actividades dentro de las rutas. ¿Para poder qué? Para poder ver en cuáles rutas activas participa y poder calcular su costo marginal efectivo. Porque el costo marginal efectivo depende de las rutas activas. ¿De acuerdo? Entonces, A no participa en esta ruta. B prácticamente ni en esta, ni en esta. C no participa ni en esta, ni en esta. De aquí, Se tacha. de aquí y de aquí. Ustedes lo cancelan como quieran. Pónganle una horrible tacha, pónganle un colorcito, pónganle lo que quieran. Yo no hay ni la C. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo ya veo que A participa en dos rutas activas. No voy a cancelar ninguna ruta porque todas tienen un número mayor a 0 desde un principio. Entonces, A o el costo marginal de A va a ser de 0, marginal efectivo va a ser de 0.07 entre, ¿cuál es? .035. Entonces, pues prácticamente para esto voy a tener un 0.035 y una posible reducción de 3. 0.035 y una posible reducción de 3. Para B, ¿en cuántas rutas activas participa? En una. Entonces, ahorita va a pasar igual. 0.09. Entonces, aquí vamos a poner 0.09 con una posible reducción de 6. C igual participa en una sola. Va a pasar igual. ¿Sale? 0.05 entre 5. D participa en una sola. Queda igual. ¿Sale? 10 y tiene una posible reducción de 11. Y en este caso E es si participan dos. Entonces sería 0.06. Sí. ¿Todo bien? 0.06 con una posible reducción de 6. 0.06 con una posible reducción de 6. Hasta ahí ya tengo mi tablita para empezar a trabajar. Maestra, nada más una duda. En la tabla las rutas que van tachadas, ¿nosotros las tenemos que poner o ya vienen así? Te mando un mensaje a tu hermana. ¿O cómo las tachan? ¿Por qué las vamos a tachar? No, bueno, ¿Te o sea, acuerdas por qué las tachamos? no, es que no. Ok, no ese me es el punto. recuerdo. Las vamos a tachar cuando su reducción o su posible acortamiento o lo que necesitamos reducirla sea cero. ¿Sale? A lo mejor sale una nueva ruta. Una ruta que sea C. No puede
puede ser C. ¿Cómo que como lo mejor? DBE, que salga una ruta que sea DBE. ¿Sí? Y si esa ruta DBE dura menor a 24 días o dura 24 días exactitos, su o por acortar va a ser 0. Entonces, como es por acortar, simplemente la eliminamos. ¿Por qué no la ponemos, maestro? Si la voy a tachar de todos modos, ¿para qué pongo la columna? Porque la debo de considerar. Porque acuérdense que uno de los criterios de desempate, ya de plano, si todo está igual, es ver las rutas inactivas o contar también las rutas inactivas en las que participan. Entonces, la debo de colocar. Aunque la coloque y la tenga que tachar, la debo de colocar. Porque la puedo llegar a ocupar. ¿Sale? Maestra, ¿cómo se elegía el CME al dividir entre dos? O sea, ya sé que es porque son las dos rutas activas, ¿no? Pero ¿cómo se elegía antes eso? ¿Cómo se ¿Costo marginal? Lo que acabo de No. ¿Cómo calculamos el costo marginal? No, eso no. Es que se divide entre dos, ¿no? El 0.07 Ajá. se divide entre dos porque solamente son dos rutas Porque activas. participan dos rutas. Ajá, pero ¿cómo sabemos que participaba solamente en dos rutas? Porque hay dos celdas que no están tachadas o dos celdas que no están Preguntas. canceladas. ¿Cómo sabes? Pero sí, ¿cómo sabes eso? Porque ahí dice Allá que arriba hay- no te aparece. Porque arriba tenemos las diferentes rutas en las que hay, Ajá. ¿sí? Y ponemos las actividades que participan en cada ruta. Entonces, si yo estoy analizando la actividad A, dejo libres o dejo sin rayar aquellas rutas donde aparece A. La ruta donde no aparece A, la tachamos. Ok, ya ¿Sale? entendí. Sale, gracias. ¿Qué ando viendo aquí? Anticipando clases. Y en su clase no participa. Ok, entonces, de aquí vamos a empezar con la primera iteración. Aquí nosotros le vamos a llamar iteraciones, no ciclos. Le vamos a llamar iteraciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que debemos de elegir una vez que ya tenemos la tablita completa? ¿Qué elegíamos primero? ¿Una ruta? La ruta. Primero tenemos que seleccionar aquella ruta. ¿Cuál iba a ser el criterio de elección? Y vamos a tomar la ruta que tenga la mayor necesidad de acortamiento. Que en este caso, la ruta que vamos a seleccionar ahorita es AC. A, C. B. ¿Qué característica tiene la ruta ACE? Son 3. ¿Qué es la ruta crítica? Entonces, ahí está. ¿Sí tiene preferencia la ruta crítica? Sí, hasta en el SAM tiene preferencia. ¿Por qué? Porque siempre va a ser de las primeritas que se van a cortar. Si tenemos dos rutas críticas, pues ahí vamos a tener un empate. ¿Por qué? Porque su necesidad de acortamiento va a ser la misma. ¿De acuerdo? Y nos tendríamos que ir al criterio de desempate buscando la actividad más barata. Entonces aquí hay una sola ruta crítica por ahorita, entonces nada más tengo ACL. Ya tengo mi primer paso. El segundo paso era saber qué actividad la vamos a seleccionar o qué actividad vamos a reducir. Me voy yo a la columna de ACE. En la columna de ACE yo ya tengo toda la información. Me voy a ir con aquella que tenga el costo marginal efectivo más chico. Esta tiene punto .06, punto .05 y punto .035. ¿Por cuál me voy a ir? Punto .05. Me voy a ir por A. ¿Por qué? Porque tiene un costo marginal efectivo de 0.035. Es el más barato. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo la ruta, ya tengo la actividad. ¿Qué es lo que me falta saber? La cantidad de unidades de tiempo que la vamos a reducir. La posible Entonces, la Ya me cansé. reducción. Entonces, ¿cuánto lo reduzco? Dijimos que íbamos a tener varias opciones. ¿Sale? Vamos a considerar primero, si quieren, las demandas insatisfechas.
La actividad A, ¿en cuáles rutas participa? En esta y en esta. ¿Cuáles son las necesidades de acortamiento? 10 y 14. Entonces, aquí son las dos primeras opciones que vamos a considerar. Y como tercera opción, ¿qué debo de meter? Su posible reducción. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el más bajito? Más entendible. El 3. Entonces, perfecto. Para la iteración 1, voy a reducir la actividad A en 3 unidades. Si hubiera, Fácil, si sencillo. hubiera participado en las tres rutas, se pondría 10, 14, 8 y 10, 3. 14, 8 y 3. Siempre va de cajón su posible reducción y todas las necesidades de acortamiento de las rutas en las que participa. Activa. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. En todo caso, por una ruta es más chica que la posible reducción, María, o sea, el tiempo por acortar es más chico que la posible reducción. Se toma más tiempo por acortar. Por eso, ya allá no nos importa de dónde viene el dato. Allá simplemente tomamos el más bajo. Sea posible reducción, sea necesidad de acortamiento, ya no lo tomamos. No, hombre, todavía no. ¿Sale? Entonces, aquí, como lo hacíamos en ciclo, como lo hacíamos en la de ciclos, ¿se acuerdan? Ya teníamos la actividad, teníamos cuánto recortar y ahora sí agarrábamos la red y hacíamos la reducción. Aquí, ¿cómo vamos a hacer la reducción? Aquí va a ser más fácil. Por ejemplo, nos dice, vamos a reducir A en 3 unidades. Perfecto. Entonces, si A lo voy a reducir en 3, su posible reducción va a quedar en 0. ¿De acuerdo? Entonces, en la ruta AD que participa, como yo le voy a quitar 3 unidades, en este caso a la actividad A, pues prácticamente esta necesidad de acortamiento me va a quedar en 7. Y en la otra ruta en la que participa, me va a quedar en 11. ¿De acuerdo? Entonces, como la actividad A se quedó con una posible reducción 0, Se eliminan las filas. yo esta la Sobres. saco del juego. ¿De acuerdo? Y ya hice la reducción. Ya reduje A en 3 unidades. ¿Qué es lo que tengo que afectar? Posible reducción y tengo que afectar los tiempos de acortamiento de las redes en las que participa. En todas las redes que participa. ¿Por qué? Porque le voy a restar una unidad o X unidades de tiempo a una actividad, pues por lo tanto voy a afectar la duración de esa red. Sea crítica o no sea crítica, la voy a afectar. ¿De acuerdo? Entonces le resto esas unidades a posibles reducciones y a las necesidades o los por acortar de las rutas en las que participo. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya. Me voy a la segunda iteración. Igual, primero, ¿qué ruta voy a elegir? Aquella que tenga una mayor necesidad de acortamiento. Sigue siendo A, C, E. Ok. Ahora voy a elegir cuál actividad. La actividad tiene que ser la que tenga el menor costo marginal efectivo. Pero resulta que la que tiene el menor costo marginal efectivo, La ya segunda. no la puedo seleccionar porque su posible reducción es 0. La Ya C. la eliminé. ¿De acuerdo? Entonces las opciones que tengo es C o es E. Ya sea .05 o sea .06. ¿Cuál voy a tomar? La C. Voy a tomar C, ¿por qué? Porque su costo marginal efectivo es de 0.05. Ahora tengo que saber cuánto lo voy a reducir, ¿sí? Entonces voy a tener que poner los mínimos correspondientes. ¿De quién? De 11 y las rutas 5. en las que participa C. Y pues C nada más participa en una sola ruta. 11. Por lo tanto, nada más voy a poner un solo dato, que en este caso es la necesidad de acortamiento de la ruta ACE. Y por lo tanto también voy a poner su posible reducción, que es 5. ¿Cuál es el mínimo entre 11 y 5? 5. 5. Entonces yo ya sé que en mi segunda iteración voy a reducir lo que es la actividad C en 5 unidades de tiempo. Entonces ya lo vamos a aplicar. C, voy a bajar 5 a su posible reducción. Se elimina. Entonces las voy a quitar completitas. ¿Y en cuál ruta participa? Nada más participa en la ACE
Entonces, 11 menos 5, 6. esta me queda en 6. Y como quedó en posible reducción 0, la ruta o la actividad C la saco del juego. Dijo que hasta PR tienen todos 0. ¿Vale? En la columna de PR todos tienen que dárselo para que se termine. Para que se terminen todas las columnas de acá, abajo, deben de estar canceladas. ¿Ya? Ahorita no puedo cancelar ninguna ruta, ¿por qué? Porque todas siguen, todas siguen con necesidades de acortamiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces llévenselo y calculen, o bueno, vayan viendo cuál sería la iteración 3. ¿Cuál ruta van a escoger en la iteración 3? B. La B. ¿Vale? Tenemos a B y tenemos a E. ¿Cuál es más barata? La E. La E. Entonces ya tenemos ruta B, actividad E. ¿Cuánto lo vamos a reducir? 6. ¿Cuáles son los datos que vamos a poner en consideración? 8,6. La necesidad de acortamiento de ACE, porque ahí Eso es participa cierto. E. La necesidad de acortamiento de BE, 6, 6, 8 8 y 6. y su Entonces PR lo vamos a reducir a 6. ¿Qué pasa si todas las filas se cancelan pero las columnas siguen dando números humanos? El proyecto no te da para llegar a ese tiempo. Maestra, por ejemplo, ahí cuando se va a reducir en 6, entonces la columna de AC se va a cancelar y ya le pongo la raya, ¿no? Directamente. Y hasta ahí le dejas. ¿Ya está ahí? Hasta ahí le dejas ahorita. ¿Por qué? Porque cuando cancelamos una columna debemos de actualizar todos y cada uno de los costos marginales efectivos, porque como damos una